Voy a empezar a grabar esto otra vez. Voy a compartir la presentación donde nos quedamos. Compartir. Ok, entonces, bueno, continuamos, ¿no? Bueno, con respecto a las redes de Bravais, ¿están teniendo dudas, muchachos, o no? Así de igual manera, No. ¿no? Ok, de igual manera, así como se pueden formar cubos o tetraedros o figuras tetragonales, existen otras redes cristalinas que son ortorrómbicas, ¿sí? La ortorrómbica es otro tipo de ordenamiento, ¿no? De los átomos que forman una figura muy similar a la tetragonal, pero ¿qué diferencia va a tener la ortorrómbica de la tetragonal? Que aquí los tres lados van a ser diferentes, ¿okay? Los tres lados que están entre un átomo y otro átomo van a ser diferentes, ¿no? Aquí no va a haber ningún, acá si se fijan en el cúbico, ¿cuántas caras? Unos 6 caras del cubo eran cuadrados. Acá en el tetragonal había 2 caras que eran cuadradas, ¿sí? La de acá y la del fondo eran caras cuadradas y las otras ya eran rectángulos, ¿sí? Y cuando estemos hablando de la ortorrómbica, aunque se parece mucho a la tetragonal, tiene una pequeña diferencia de que aquí ya no va a haber ninguna cara cúbica. Todos van a ser rectángulos. Este de aquí, la cara de acá del fondo va a ser un rectángulo, la cara de acá va a ser otro rectángulo y las caras de acá van a ser también rectángulos, ¿no? Entonces, aquí en la ortorrómbica, todas las caras van a ser como rectángulos, ¿no? El ordenamiento de los átomos se va a dar de esa manera donde ninguna de las distancias, ni A, ni B, ni C, ni A, ni B, ni C, son iguales. Si se fijan, A, B y C, las distancias A, B y C van a ser diferentes, ¿ok? Entonces aquí, por lo mismo, se van a formar todas las caras de esa figura, van a ser rectángulos, ¿no? No va a haber ninguna cara cúbica, ¿no? Como en la tetragonal, que sí teníamos todavía dos caras cúbicas, aquí ya no, ¿ok? Y de igual manera, en este tipo de figurita, ¿no? Ortorrómbica, bueno, todos los ángulos también son de 90 grados, así aquí siguen siendo 90 de aquí, 90 de acá y 90 de acá, o 90 de aquí, 90 de acá y 90 de acá, ahí siguen siendo 90 grados, pero forman esta caja, pero donde ya no hay ninguna cara cúbica, ¿no? Ya todos son rectangulitos, ¿ok? Y de aquí se derivan hasta 4 tipos de celdas unitarias o de redes de Bravais, ¿ok? Tenemos la ortorrómbica simple, que es la que vemos aquí. Tenemos la ortorrómbica centrada en el cuerpo. Recuerden que cuando hablemos de centrada en el cuerpo es porque se mete un átomo dentro del cuerpo, justo en el centro del cuerpo, que es este átomo que ven aquí. Tenemos la ortorrómbica centrada en las caras. También aquí en este tipo de sistema o de figura también se pueden meter los átomos en cada una de las caras. ¿Sí? En cada una de las caras de esta figura se mete en el medio un átomo. Y por eso la vamos a llamar centrada en las caras. Y puede haber donde nada más se meten 2 átomos en 2 caras. Si se fijan en la del fondo y en la de acá se metieron 2 átomos, o sea, no en todas, acá fueron en las 6, ¿sí? En las 6 caras, por eso se llama centrada en cada cara, centrada en las caras. Y acá únicamente en 2 caras, ¿sí? En 2 caras contrarias. Y eso se llama ortorrómbico centrado en la base únicamente, en las bases de la figura, ¿no? Entonces, cuando nada más se metieron 2 átomos en las bases, en las 2 caras base, se va a llamar ortorrómbico centrado en la base, ¿ok? Y acá no, acá ortorrómbico centrado en la cara, porque en cada cara se metió un átomo, no justo en medio, ¿ok? Entonces, son esas 4 redes de Bravais son las que se derivan a partir de la ortorrómbica. De igual manera también podemos abreviarla, ¿no? De cierta manera, como es ortorrómbica con la O de ortorrómbica y simple, pues cuando es ortorrómbica simple, ningún átomo se metió en ninguna parte. O S, la centrada en el cuerpo, o sea, ortorrómbica centrada en el cuerpo, pues es TC. Y así no podemos abreviar. Aquí hay un error, por aquí uno de esos dos está mal porque no se pueden abreviar igual. ¿Ok? Eso seguramente ya tiene que ver con abreviaciones en inglés, ¿no? Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda, muchachos?
De igual manera, estamos viéndolo ya de manera un poquito rápida y general. Pueden regresar nuevamente a los videos, si no los habían entendido mucho, pueden regresar a los videos a verlos otra vez, a lo mejor ya les va a quedar un poquito más comprendido de lo que se está hablando ahí y van a reforzar esta parte, estos temas, ¿no? Los van a reforzar, ya las cosas más específicas las van a ver ahí en los videos, yo nada más estoy viendo de manera muy general, pero se pueden regresar a los videos y ahí les van a hablar más a detalle de cada uno de estos temas que estamos abordando, ¿no? Bueno, quedamos que eh, así como estos 3 sistemas que ya definimos, también hay otros 4 todavía, porque son 7 en total. Tenemos la hexagonal, el sistema cristalino hexagonal, que ya se forma como un hexágono en 2 de las caras, ¿sí? Tenemos la monoclínica, sí, que es así, como esta parte aquí ya los ángulos ya van diferentes. La monoclínica es como la ortorrómbica que vimos, donde todas las caras son como rectángulos. Aquí ya no hay caras cuadradas, pero si se fijan aquí ya están como inclinados, ¿no? ¿Por qué están inclinados? Porque ya los ángulos ahora sí ya no son de 90 grados, ¿ok? Aquí si se fijan el ángulo de aquí a acá ya no es 90, ya es menos de 90, y así ya los ángulos ya no van a ser todos 90 grados y por eso se va a formar esa figura que vamos a llamar monoclínica, ¿no? Si se fijan, A es diferente de B y B es diferente de C, o sea, todos los lados son diferentes, pero además hay un lado que es diferente a los otros, ¿ok? Si se fijan, alfa y gamma, que son los ángulos, hay 2 ángulos que son de 90 grados, seguramente es el de acá abajo, ¿sí? Este de aquí, entre este y este lado es de 90, y el gamma, uno de estos también, ya sea el de acá o el de acá es de 90, y hay uno que es diferente, ¿sí? Un ángulo que es diferente, que es el que hace que se incline un poquito la figura, ¿no? Eh, y ese la vamos a llamar monoclínica, ¿sí? Y la monoclínica, pues también hay 2 tipos de redes de Bravais que se derivan de ahí, la monoclínica simple y la monoclínica centrada en la base, ¿ok? Aquí no va a haber centrada en las caras, ¿no? Únicamente centrada en la base, en las bases, ¿no? Que son en 2 caras nada más, que se meten los átomos. En la hexagonal, pues también podemos tener nada más se deriva una red cristalina, que es la hexagonal como tal, que es la que estamos viendo aquí. La triclínica también tiene eh, ciertas características. Acá, si se fijan, 2 ángulos eran iguales y eran de 90 grados. Acá ahora sí ya ningún ángulo es igual y ningún ángulo es de 90 grados. ¿Okay? Ningún lado es igual, o sea, también todas las caras van a ser diferentes, rectángulos, no van a ser cuadraditos, sino van a ser, todas las caras van a ser rectángulos. Y además todos los ángulos entre lado y lado, o sea, este de aquí va a ser diferente al de acá y este va a ser diferente al de acá. O sea, los tres ángulos van a ser diferentes y además van a ser diferentes todos de 90 grados. Ninguno va a ser de 90 grados. ¿Ok? Y de igual manera va a formar como una figura toda inclinada de diferentes maneras con lados diferentes. ¿Ok? Y de aquí nada más tenemos una red de Bravais que se deriva, que es la triclínica simple. ¿Ok? Ya por su ordenamiento y demás es muy complicado que se metan más átomos ahí en sus caras y en su cuerpo, ¿no? Entonces nada más se deriva la triclínica simple. ¿Ok? Y así, tenemos los 7 sistemas cristalinos. De esos 7 sistemas cristalinos se derivan 14 celdas unitarias. Si recuerden, hay algunos sistemas cristalinos que se derivan varias redes de Bravais o varias celdas unitarias. Y por eso al final se logran obtener hasta 14 redes de Bravais diferentes. O sea, ese ordenamiento de los átomos van a formar hasta 14 figuritas diferentes, que es la que se va a estar repitiendo en cada material cristalino, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un material de tipo hexagonal o un material cristalino hexagonal, normalmente su estructura base va a ser este hexágono que se va a estar repitiendo a lo largo de toda su dimensión, ¿no? Y ese hexágono se repite, forma la red cristalina hexagonal y al final forman al cristal hexagonal o al cristal de tipo hexagonal, ¿no? Igual para todas estas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un material sólido monoclínico, simple, que digan, ese material es monoclínico simple. Es porque su estructura base interna de su arreglo, el arreglo de sus átomos que lo conforman,
tienen una celda unitaria que es monoclínica, o sea, con estas características, que cuando se van a se empiezan a crecer en sus dimensiones, forman la red cristalina monoclínica y dan lugar al cristal monoclínico o al material cristalino monoclínico. ¿Ok? ¿Y por qué es importante estar definiendo todo esto? Porque pues dependiendo de cada cristal, cada material que ustedes conozcan sólido, cualquier material sólido, tiene que tener una de estas, en su estructura base tiene que tener cualquiera de estas celdas unitarias, ¿sí? Puede ser la hexagonal o puede ser la cúbica o la tetragonal, cualquiera de esas redes de Bravais que la conformen. Lógicamente, todos los materiales sólidos que contienen, por ejemplo, una estructura cúbica simple, van a tener propiedades muy similares, ¿sí? Van a tener propiedades muy similares porque están con su estructura interna similar, que es la cúbica, ¿sí? Y al hablar de propiedades muy similares, por ejemplo, ¿cuáles propiedades puede tener un material sólido? ¿Qué tipo de características puede tener un material sólido? Puede tener, por ejemplo, una cierta dureza, puede tener una cierta flexibilidad, una cierta meabilidad, una resistencia al impacto o cualquier otra propiedad que nosotros conocemos de los materiales sólidos. ¿De qué va a depender que uno sea más, por ejemplo, si estamos hablando de dureza, de qué va a depender de que un material sea más duro que el otro? Pues va a depender de qué tipo de celda unitaria tenga su estructura base. ¿Okay? Va a haber algunas celdas unitarias que le dan más dureza al material. Hay otras que le dan menos dureza. Hay algunas celdas unitarias que le dan otro tipo de propiedad, ¿no? Que sean más flexibles o que sean más dúctiles o cualquier cosa. Todo va a depender de cómo estén sus estructuras internas base, ¿no? Sus celdas unitarias o su red de Bravais que la conforman, ¿no? Y por eso es importante como definir todos estos tipos de formas internas que pueden dar lugar a los sólidos cristalinos, porque ya después van a ver en otra materia que van a llevar todas estas características o que pueden llegar a tener los sólidos cristalinos, pues mucho de eso va a depender de su ordenamiento de sus átomos o de sus celdas unitarias. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos? No. Aquí tenemos, por ejemplo, ya una representación un poquito más gráfica de del sistema cristalino cúbico. Tenemos las tres celdas unitarias que se pueden derivar del sistema cúbico. Tenemos el cúbico simple, tenemos el cúbico centrado en el cuerpo y tenemos el cúbico centrado en las caras, ¿no? Que ya vimos que tienen estas características que están de este lado. Y ya si lo vemos un poquito más así como a nivel, un poquito más así molecular, normalmente así es como va a estar el ordenamiento de esos átomos. Si se fijan aquí, un átomo sobre otro, con una pequeña distancia entre uno y otro que casi ni se va a notar, pero van a formar como este cubito. Pero la celda unitaria de ese cubo, recuerden que nada más es el cubito que está interno, ¿sí? Que nada más abarca un octavo de átomo de esos 8 átomos que lo conforman, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, esta es la celda unitaria. ¿Sí? Esta es la celda unitaria, únicamente abarca un octavo de los 8 átomos. ¿Sí? Lógicamente, pues no es como tal los 8 átomos, sino nada más un octavo de los 8 átomos, que ya por ahí habíamos mencionado que si sumamos todos esos octavos, pues forman, al fin y al cabo, nada más está conformado por un solo átomo completo, ¿no? La cúbica simple. Y cuando estamos hablando de la cúbica centrada en el cuerpo, recuerden, es cuando se le mete un átomo ahí en el centro del cuerpo, va a estar normalmente así, ¿sí? Va de esta manera, ahí está, si se fijan adentro, está en rojo el átomo que se metió. Y si nosotros vemos como tal exactamente nada más lo que abarca la celda unitaria, o sea, el cubo interno que lo abarca, sería la de acá que se ve acá. ¿Ok? Si se fijan, nada más abarca un octavo de los átomos de cada átomo. Y lógicamente, como el átomo que está al centro, pues también está dentro del cubo. Entonces está completamente en la celda unitaria. ¿Ok? Entonces,
Si se fijan, ¿cuántos átomos en total acapara una cúbica centrada en el cuerpo? 2. 2 átomos completos, ¿no? Si ya habíamos quedado que cada esquinita de cada átomo abarcaban todo un átomo y aparte hay insertado dentro un átomo completo, entonces en total esa celda unitaria está compuesta por 2 átomos completos, ¿ok? Que al fin y al cabo van a ver que ese es son algunas propiedades, ¿no? De las celdas unitarias, se le llama, no me acuerdo, el factor de coordinación. Por ahí vamos a ver después que el factor de coordinación es cuántos átomos está conformado cada celda unitaria de cada celda de Bravais, ¿no? El cúbico es un átomo completo, el cúbico centrado en el cuerpo son 2 átomos completos. ¿Y cómo sería en el centrado en las caras? Si se fijan, se vería más o menos de esta manera. En cada cara lateral, pues está un átomo ahí centrado. Y la celda unitaria se vería más o menos de esta manera. Si se fijan, cada cara donde se insertó el átomo abarca la mitad del átomo nada más. Sí, pues recuerden que no está metido completamente, nada más está. Entonces nada más abarca la mitad de cada átomo, de los átomos que se metieron en cada cara. Entonces va a haber aquí la mitad de un átomo, la mitad de un átomo, por abajo también va a haber la mitad de un átomo, por acá, por Entonces ahí atrás. van a estar presentes 4 átomos. 4. Ajá. Ajá, sí, si son 6 caras entre 2, porque como nada más es la mitad de cada átomo, serían 3 en total, exactamente 3, más los 8, perdón, más los octavos que están en las esquinas, 4, exactamente 4 átomos completos en, en la cúbica centrada en las caras. ¿Ok? Ok. ¿Uno por cada cara entonces? ¿Mande? ¿Uno por cada cara? La mitad por cada cara. ¿Sí? Si se Ok. fijan, si nada más aquí trazamos un cubo interno, no completo, o sea, no que abarque todo, sino que un cubo interno aquí, nada más alcanza a abarcar un octavo de estos átomos de las esquinas, y de los que están en las caras únicamente el cubo que se forma nada más abarca la mitad. Hagan de cuenta que aquí rasura y nada más se agarra la mitad. Lo que está dentro del cubo es lo que conforma la celda unitaria. ¿Ok? Entonces, como mencionaban, pues en total van a ser 8 átomos completos porque son 6 átomos, son 6 medios átomos en cada cara, entonces son 3 en total, y el que se forma por las 8 esquinas, pues son 4. ¿Sí? Ok, y de aquí se va a derivar otra propiedad que tienen los materiales, ¿sí? Que es el factor de empaquetamiento. El factor de empaquetamiento, ¿qué va a ser? El factor de empaquetamiento es qué tan empacados están los átomos en la celda unitaria. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en el cubo, en la cúbica, recordemos que este es este cubo que está aquí. Dentro de esa celda, ¿qué tan empaquetados están los átomos? O sea, ¿qué tanto volumen del cubo completo abarca los átomos que conforman a esa celda unitaria? ¿Okay? Ese va a ser el factor de empaquetamiento. O sea, ¿qué porcentaje del volumen de este cubo está ocupado por átomos? ¿Y qué porcentaje es espacio vacío? Si se fijan aquí en el centro está espacio vacío. Y solo hay parte de átomos que acaparan esa celda unitaria justo en las esquinas, ¿no? Entonces va a tener un cierto factor de empaquetamiento que lo podemos calcular, ¿sí? Con cálculos ya más específicos, sabiendo las distancias, sabiendo el tamaño del átomo y todo eso, podemos calcular ese factor de empaquetamiento, o sea, qué tan empaquetado está la celda unitaria de átomo, o sea, qué porcentaje de la celda unitaria está ocupado por átomo, ¿ok? Entonces, si se fijan, pues ahorita no vamos a poner a calcular porque ocupamos ciertos patrones y ciertas distancias y demás para poderlo calcular, pero aquí, comparando estas tres celdas unitarias, sí podemos ver a reojo quién tiene mayor factor de empaquetamiento. Ok, ¿quién tiene mayor factor de empaquetamiento? ¿La centrada en las caras o la simple? La sentada en las caras. Exactamente, ¿no? La centrada en las caras tiene mayor factor de empaquetamiento porque hay mayor volumen de la celda que está ocupado por átomos, ¿sí? Acá nada más eran estas 8 esquinitas de los átomos, estas 8 octavas partes del átomo. Acá no, acá ya también si se fijan en cada cara había un átomo insertado, entonces también ya esos átomos ya ocupan volumen de la celda unitaria y por lo tanto va a tener un mayor factor de empaquetamiento, o sea, un mayor porcentaje
mayor porcentaje de átomo que ocupa el volumen de la celda unitaria. ¿Ok? Y eso, lógicamente, eso deriva a ciertas propiedades que va a tener el material. ¿Quién creen que va a tener mayor dureza? ¿Un material que tiene estructura cúbica simple o un material que tiene cúbica centrada en las caras? La que tiene cúbica centrada en las caras. Exactamente, ¿no? Entonces, un material probablemente, ¿sí? Lo más probable es que tenga mayor dureza si tiene una estructura cúbica centrada en las caras, porque tiene un mayor factor de empaquetamiento, porque tiene una densidad, si así la queremos llamar, una densidad atómica, o sea que tiene mayor concentración de átomo en cada celda que se está conformando. Lógicamente, si está más empaquetado ahí los átomos en un pequeño volumen, lógicamente, probablemente va a derivar a una mayor dureza. Okay. O, por ejemplo, ¿quién creen que tenga mayor densidad? ¿Un material cristalino que sea cúbica simple o un material cristalino que tenga una cúbica centrada en las caras? ¿Quién creen que tenga mayor densidad? ¿Alguien recuerda qué era la densidad? ¿O cómo calculamos la densidad? Ya se me olvidó. ¿La densidad qué era la densidad? Porque hay materiales más densos, hay materiales menos densos. Por ejemplo, si comparo el algodón con el acero, ¿quién es más denso? ¿El algodón o el acero? El acero, ¿no? Pero ¿por qué es más denso? ¿Por qué es más denso el acero? Que Sus que componentes. su estructura está más compacta. Ajá, ahorita a eso vamos, a que su estructura va a estar más compacta. Pero recuerdan bien la definición de densidad. Masa sobre volumen. ¿Sí? O sea, ¿cuánta masa está ocupada en un cierto volumen? ¿Sí? Entonces, No, aquí estamos hablando de el mismo volumen en los tres sistemas cristalinos, ¿no? Que es el cubo. Sí, suponiendo que estas distancias son iguales para estos tres, ¿no? Entonces estamos hablando de un cubo, pónganle que de 1 centímetro cúbico, ¿no? Que este sea 1 centímetro, que este sea 1 centímetro, que para acá sea 1 centímetro, ¿no? Y acá igual, 1 centímetro, 1 centímetro, 1 centímetro. Entonces eso deriva un volumen. Así que va a ser 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico. ¿Ok? Pero ¿quién va a tener mayor masa dentro de ese volumen? O sea, ¿quién va a tener una mayor cantidad de masa en el volumen? ¿La cúbica simple, la cúbica centrada en las caras o el cúbico centrado en el cuerpo? la cúbica centrada en las caras. Ajá, la cúbica centrada ¿Más en las caras. simple? ¿Perdón? ¿Más simple o más compleja? No, ¿quién tiene mayor masa? ¿Quién tiene mayor Ah, masa en sí, cada volumen que estamos aquí refiriendo, ¿no? Suponiendo que estos tres cubos son iguales en volumen, ¿no? la cúbica centrada en las caras. La cúbica centrada en las caras, ¿ok? ¿Por qué? Ok. Porque pues, tiene que ver mucho con el factor de empaquetamiento, ¿no? Porque lógicamente entre más átomos tenga el interior, mayor cantidad de átomos tenga el interior de la celda o el volumen que se forma, pues eso quiere decir que tiene mayor masa dentro de esa celda unitaria, ¿sí? Porque recuerden que el átomo va a ocupar masa, ¿ok? Entonces, si acá nada más ocupaba una masa de un átomo completo, acá en esta ocupaba una masa pues, de 2 átomos, porque eran los 2 átomos que ya habíamos calculado, y en esta pues eran hasta 4 átomos que estaban dentro del mismo volumen, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene mayor masa dentro del volumen? Pues la de que tiene mayor cantidad de átomos aquí, ¿sí? Y eso deriva pues a que tiene mayor factor de empaquetamiento. Entonces, en un mismo volumen, si se fijan, tienen diferentes masas cada uno de estos, y eso va a hacer que tengan diferentes densidades también, ¿sí? Porque aquí hay una masa entre un cierto volumen, acá hay mayor masa en un cierto volumen, y acá hay mucha mayor masa en el mismo volumen. Entonces, eso va a hacer que tenga mayor densidad este material de acá, o los materiales que contienen su estructura base una cúbica centrada en las caras, va a tener mayor densidad que los materiales que contienen eh, una cúbica centrada en el cuerpo, y este va a tener todavía mayor densidad que los materiales que contienen una estructura cúbica simple, ¿sí? Porque en el mismo volumen tienen mayor masa, o sea, tienen mayor masa de átomos, ¿sí? Acá nos quedamos que era nada más uno, acá tenían
la celda unitaria nada más abarcaban 2 átomos y acá en la cúbica central, en las caras, hasta 4 átomos, ¿sí? Entonces eso va a hacer que, dependiendo del material, si tienen diferentes celdas unitarias, van a tener mayor densidad y por ende también van a tener ciertas propiedades diferentes, ¿no? Como dureza y otras cosas. ¿Ok? ¿Hasta aquí queda claro, muchachos? Sí, profe, ahorita que termine la clase, ¿podemos hablar un ratito? Nada más 5 minutos. Sí, claro que sí. Miren, si quieren, no sé si hasta aquí tengan dudas. Hasta aquí voy a abarcar el examen únicamente, que va a ser el lunes. Ya nada más, si pueden ver otra vez los videos, para que ya refuercen un poquito lo que estamos viendo aquí. Este documento lo tenemos ahí en la plataforma. Sí. Sí, sí se lo subí. Sí se lo subí. Nada más que no, lógicamente nada más el documento no está explicado, pues. Pero ahí lo pueden descargar en la plataforma. También los videos hablan un poquito de estos temas. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Si no, no, ya no me voy a meter tan a fondo. En el examen también no voy a meter tan a fondo porque ya más para acá viene cómo calcular. Mira, era lo que les decía, el número de coordinación es otra característica que tienen, pero ya tiene que ver más, no es tanto con el número de átomos, sino con los átomos vecinos que hay en cada celda unitaria. El factor de empaquetamiento que mencionábamos, ¿no? Qué tan empaquetado está la celda unitaria de átomos, o sea, qué tanto volumen ocupan los átomos, que lo podemos calcular, ¿no? Si sabemos qué tipo de celda unitaria es, las distancias, y todo eso lo podemos calcular, que al fin y al cabo nos va a derivar a una cantidad de, por ejemplo, aquí específicamente de la centrada en las caras, que era la que mencionábamos, tiene un factor de empaquetamiento de 0.74, ¿sí? Que ya se calculó acá con todas las dimensiones, eso ya lo han calculado. Siempre una cúbica centrada en las caras, va a tener un empaquetamiento de 0.74. ¿Qué quiere decir 0.74? O sea que el 74% del volumen de la celda está ocupado por átomos. ¿Sí? El 74% de todo el volumen de la celda unitaria está ocupado por átomos. Y el otro 26% es espacio libre que hay entre esos átomos, ¿no? Entonces, 0.74 quiere decir el 74% del volumen de toda la celda unitaria está ocupado por átomos. Y el 26% del resto, del 100, es el espacio libre, ¿no? Que lógicamente si nosotros hacemos el mismo cálculo para la cúbica simple, recordamos que ahí va a estar menos empaquetada, tiene que ser un valor mucho menor, ¿sí? No, entonces por acá se calculó, ¿no? No, ya no se calcula, pero tiene que dar un valor menor a este. El factor de empaquetamiento es el porcentaje de volumen que ocupan los átomos dentro de la celda unitaria, ¿ok? Y lógicamente la cúbica simple pues tiene que dar un valor menor a este, ¿no? No sé, a lo mejor un 30% o algo así. Y la cúbica centrada en el cuerpo pues tiene que ser entre la simple y esta, ¿no? Un valor menor a este, pero mayor a la de la simple, ¿ok? Pero ya no vamos a entrar eso a detalle y demás, eso no vamos a entrar a detalle, eso no se va a venir en el examen ni nada. Eso ya es meterse un poquito más bien con las distancias y todo eso para nosotros poderlo calcular, ¿no? ¿Hasta aquí tienen dudas, muchachos? Bueno, aquí ya ustedes checan las otras presentaciones, las otras diapositivas. Ya aquí está como un triangulito de cómo se forma un cristal o un material sólido, perdón, no un cristal, un material sólido, que desde sus átomos, el arreglo de sus átomos, forman una estructura cristalina, así que son las que ya vimos, y esa estructura cristalina van a ver que posteriormente va a formar una estructura granular, y esa estructura granular posteriormente va a dar lugar a una estructura multifásica, ¿no? O sea, de muchas fases, y dan lugar al sólido, a los diferentes tipos de sólidos que conocemos, ¿no? Y aquí también tenemos un diagrama de cómo se va formando un material cristalino. Tenemos los átomos normalmente forman moléculas, o pueden estar también a base de átomos solos, o si es moléculas, pues moléculas. Esas moléculas o átomos se van a ordenar, van a formar una figurita interna que es la celda unitaria, y esa celda unitaria pues va a formar lo que es una red cristalina,
¿sí? Porque se va a repetir muchas veces y esa red cristalina pues va a formar el cristal que conocemos, ¿no? De igual manera, sí también los sólidos amorfos también están conformados por átomos o moléculas, pero aquí los átomos o moléculas están todas en desorden, aquí no forman figuritas, estructuras bien definidas, sino que está todo en desorden, y así ese ordenamiento pues da lugar a lo que es el sólido amorfo, que son los sólidos que conocemos, ¿no? Como los cristales y todo eso, ¿no? Y pues de ahí se van a derivar muchas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, los paneles fotovoltaicos, sus materiales internos, son semiconductores que lógicamente tienen una estructura normalmente cristalina, ¿no? Normalmente son de silicio que forman una estructura sólida cristalina, y de igual manera todos los materiales que conocemos de ciertos aspectos, pues también forman ciertos sólidos, ya sean cristalinos o amorfos, que le dan ciertas propiedades y que nos van a ser de mucha ayuda para nosotros cuando nosotros conozcamos ese material, ¿no? O que estamos construyendo algún material, debemos de saber sus propiedades, y pues lógicamente esas propiedades se van a derivar de sus estructuras internas o de cómo están ordenados o no ordenados los átomos. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a dejar, muchachos. Si quieren alguna otra duda del tema o ya de alguna otra cosa que queramos comentar, o entre ustedes lo que quieran, pues si quieren lo hacemos, que nos quedan 8 minutos. Entonces el examen va a venir nada más de este PDF, digo, de esta presentación. Sí, Y de los videos, pues. sí. Ajá. De los videos, véanlos para que refuercen, o sea, para que vean un poquito más a detalle cada tema. Pero más en sí de pero sobre todo nada más de estos pero más en temas. sí de esta presentación. Sí, nada más de lo que abarcamos en esta presentación, ¿no? Que es una red cristalina, que es una celda unitaria, cosas así, ¿no? O los diferentes tipos de redes de Bravais o celdas unitarias, todo eso, pues, pero lo que abarcamos aquí en esta presentación únicamente, ¿no? Les subí creo que otra de nanomateriales, pero esa ya no alcanzamos yo creo a analizarla. De eso no va a venir, ¿no? Únicamente de aquí de esta parte que estamos viendo. Lógicamente, regresen otra vez a los videos para que refuercen bien cada uno de estos temas. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, muchachos, que tengan comentarios? Se los voy a estar habilitando yo creo el lunes el examen. El lunes por ahí se los habilito para que estén al pendiente. Todo el día de lunes va a estar habilitado. Si quieren entrar en la mañana, en la tarde o en la noche a resolverlo, va a estar todo el lunes. ¿Dudas, Eduardo? Miguel, No, profe. No, tenemos 7 minutos para cualquier tipo de comentario o duda. Pues lo que le estaba diciendo de que si me permitía 5 minutos con usted, porque ahorita tenemos otra clase a las 9. Sí, pues si quieres ahorita aprovechamos, quedan 6 minutos. Ujú. Chicos, por favor. pues, No, profe. Sale muchachos, dejo de grabar la de esta porque